¿Estamos dentro? Bueno, Buenas Traemos tardes, a ver, muchachos. ¿cómo estás? Emocionado. ¿Emocionado? Yo sí que estoy emocionado. Es un placer. Estoy especialmente contento porque traemos al primer invitado y qué mejor primer invitado que mi padre. Así que aquí tenéis a Ricardo Navarro Senior, cosa que me hace especial ilusión para inaugurar, digamos, este formato con invitados. Entonces, mi padre, aquí, el doctor Navarro, es intensivista. Intensivos es una especialidad que mucha gente desconoce. A mí siempre, desde que soy pequeño, cuando me han preguntado ¿qué hacen tus padres? Y digo, intensivistas, porque mi madre también lo es. La siguiente respuesta es, ¿y eso qué es? Una previa. Cuando, Acércate un poco más al micro. Vamos a acercarnos al micro, eso es. a propósito de lo que acabas de decir, cuando volví a mi casa después de coger la especialidad, mi padre y mis hermanos me dijeron, ¿y eso qué es? Exacto, Yo exacto. dije, pues medicina intensiva. Dice, ¿pero eso operáis? Dice, no soy cirujano. Ah, entonces no eres médico. Pues eso, yo siempre digo, médico de UCI. Y la gente me dice, ah, vale, yo creo que la mitad, después de médico de UCI, saben lo que es. Bueno, Entonces, cuéntanos un poquito. Eso quiere decir que la otra mitad no La tiene otra ni mitad, idea. todavía. Entonces, a esa otra bueno, mitad bueno, le vamos a aclarar muchas cosas con este episodio. En la actualidad, después de la etapa que pasamos en el 19, 20, 21, creo que todo el mundo sabe lo que es Eso es la verdad. medicina intensiva. Luego me referiré a lo que os acabo de contar, pero en la actualidad no es como antes de intensivista, UCI, donde van los pacientes que están más malitos. Ah, sí, intensivos. Digo, sí, eso. Eso es. Pues nada, soy Ricardo Navarro, tengo 68 años, soy intensivista y padre y casi padre también de Luis, padre Eso de es. los dos. Pero bueno, pues eso, mi carrera empezó en los años 70, que accedí a la Facultad de Medicina de Valencia. En aquella época, pues bueno, pues no había números clausus, era un examen bueno, una reválida en la cual tú te presentabas sin números clausus, aprobabas y entrabas. En el año 74-75, en los años, la mitad de los 70, entré en la Facultad de Medicina de Valencia. Entonces, pues, en la facultad en aquellos momentos entramos unos 3000 y pico en Valencia. Por Imagínate. poner contexto, actualmente, cuando entramos Luis y yo, son 4 clases de 80 personas por clase. Entonces, decir- unas 320 personas. 3.300. ¿Cabíais en las clases? El problema era que era imposible caber. Era humanamente imposible. La ventaja es que teníamos a mucho mayor acceso a estudiar medicina en aquella época que en la actualidad, que entra poquísima gente a nivel público a estudiar medicina. Pero vamos, allí estábamos pues, en los huecos de las ventanas, en el pasillo, en el suelo, y gente que no entraba en las clases. De hecho, muchas clases, entre ellas recuerdo con cariño la del doctor Carmena, patología general, que la dábamos en el aula magna, y con el doctor Viñas, bioquímica y fisiología 1, bioquímica y fisiología, las dábamos también en el aula magna. Éramos tal cantidad de gente y estos profesores tenían tanto carisma que íbamos... Llenaban el aula. Llenaban el aula y gente esperando para poder entrar. Era una locura. Bueno, la ventaja en aquella época es que el acceso era mucho mayor que ahora, pero también la condición es eso que arrastraba una falta de medios y tantos de espacios como técnicos como a todos los niveles. Y bueno, pues acabamos los que acabamos en aquella época y posteriormente eso se arrastró. Una vez acababas la carrera, tú salías como médico, entonces médico general, y podías dedicarte a la medicina. Y entonces en el año 72 es cuando empezó el MIR como tal, como acceso a la especialidad. Anteriormente a ello y también con ello había otras especialidades que todavía no estaban acogidas al sistema MIR. Entonces tú entrabas como médico residente o como médico de un departamento y el catedrático o el responsable te firmaba la especialidad. Ibas al colegio de médicos y decías, ¿médico digestivo? Pues médico digestivo. Claro, ahí aún no era necesario. No era obligatorio. ¿eh? Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya se fue formando el MIR con más autoría, y para poder obtener una especialidad tenías que pasar por el sistema MIR. Si no eras médico general, yo acabé y empecé a trabajar en el sistema
especial de urgencias, tenía un amigo mío, entonces estaba el centro en el Navarro Reverter, en el hospital que hay allí. Entonces estos coordinaban las urgencias, que las famosas lecheras. Entonces te subías en una ambulancia, el chofer, tú, el fonen y a ver urgencias por toda Valencia. Y yo, pues claro, los últimos que llegaban a mí me tocó Nazaret, el barrio de la Luz, sitios en los cuales, pues bueno, y además cogí la época de la heroína, de los síndromes de abstinencia, lo pasé muy mal. Había sitios en los cuales había que tener mucha inconsciencia y mucho valor para poder llegar a ser médico de urgencia. Entonces hablé con mi padre y con mi familia y me dijo, voy a prepararme el MIR. O sea, me encerré un 18 meses que me costó. Me había presentado anteriormente al MIR, pero no de forma arreglada ni con seriedad. Y bueno, había sacado pues notas imposibles porque, claro, nos presentábamos 40 o más de 40.000 médicos a raíz de todo lo que de la gran masa de gente que habíamos estudiado en los años 70. ¿Para cuántas plazas? Yo me presenté en exámenes que habían 900, 1100. Cuando yo me presenté, creo recordar que había unas 3000. Yo saqué el 1200 y pico, 1200 y pico, no me acuerdo cuál. Para la gente que no estudia medicina. Ahora mismo, si no me equivoco, en los últimos MIRES creo que se presentaban en torno a 18.000 personas, ¿no? 16, 18.000 personas, no llega a 20.000. Y plazas que a veces ni se ocupan todas y que hay unas 8 o 9.000 plazas. Más o menos. ¿Qué va? Hay más. En mi hospital, en la actualidad, este año han entrado en urgencias los 13.000. Claro, porque van pasando turno y entran hasta los 13.000. Es decir, que es un examen... Vamos, si no te equivocas en el apellido... Ahora mismo sacas plaza, pero antiguamente era mucho más exigente. Porque plaza, vamos, mi único objetivo era aprobar el MIR, claro. ¿sabes? Aprobar el MIR y coger una especialidad. No tenía objetivo de ser cirujano ni nada, me gustaba el endocrino. Bueno, yo aprobé, saqué nota en el MIR, no es cuestión de aprobar, sacar una posición en el MIR que te permita elegir una plaza que te resulte atractiva. En aquella época, cuando llegué a Valencia, bueno, lo que yo preparé el MIR seriamente con una academia que la llevaba Fernando López Baeza y su hermano López Baeza. Actualmente está en el Hospital de la Ribera. Nos prepararon el MIR con mucha seriedad. La verdad es que estudié muchísimo, la verdad es que disfruté preparando el MIR y aprendí medicina, cosa que no había aprendido durante la carrera. Yo creo que es un momento en el que igual englobas todos los conceptos. Todos los conceptos y te das cuenta de la... Me di cuenta de muchas cosas preparando el MIR con Fernando y con José Alberto, que les estoy eternamente agradecido por ello. Porque, perdona, ahora mismo, cuando preparas el MIR, todo el mundo, yo creo que casi el 100% de la gente va con academia. Pero en tu época había mucho más estudio independiente. Por supuesto, yo iba por libre. Yo fui al principio por libre. El primer año me fui a mi apartamento de la playa de mis padres y me tiré allí 7 meses preparando el MIR. Bueno, tomando el sol. Total, de forma desorganizada, trabajando en urgencias, hasta que te centras y te das cuenta que si quieres sacar algo en la vida te tienes que centrar en el objetivo. No puedes desparramar tu energía para otro sitio. Te puedo garantizar que yo preparando el MIR estudiaba 14 horas o más al día, ¿sabes? Dormía 3, 4 horas, pero lo disfruté. No me resultó realmente pesado. Lo disfruté además con un compañero, con Lorenzo, que es oncólogo en Albacete. Formamos un equipo tremendo, ¿sabes? Nos fumábamos 2 paquetes de tabaco y yo digo, esto lo pagaremos en un futuro. Decía, sí, pero era lo disfruté muchísimo con Lorenzo, al cual también le agradezco mucho su trabajo. Y bueno... Y decir que ya no fuma tabaco. Ya no fuma. Es un médico que da ejemplo a sus pacientes no fumando tabaco. Yo he hecho anamnesis en la fe a pacientes, a familiares de pacientes con infarto fumando. Para que veamos cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado. Menos mal. En la UCI había nubes de humo, ¿sabes? Esto era la realidad de la vida, ¿no? Antes, pues eso, fumar era una cosa habitual. Bueno, no me quiero centrar porque si me desparramo a contar historietas... Claro. Bueno, estábamos me presento al MIR y bueno, yo quería probar el MIR. Entonces llegamos y nos fuimos al Palacio de Cristal a Madrid. Para la elección de plaza. Para la elección, fuimos Lorenzo había sacado un 1000 había sacado 100 o 100 y pico puestos por delante de mí. Fuimos los dos con el coche de mi hermano y nos fuimos a Madrid
al Palacio de Cristal a coger plaza. Y Lorenzo cogió en la primera eso, y después nos fuimos a comer y mi amigo Rafa Pitarch coincidimos en la comida y pedíamos después. Él tenía 20 o 30 puestos antes que yo y yo 20 puestos. Y estábamos sentados allí en el Palacio de Cristal esperando que nos tocara el turno, cosa que ahora no sé cómo se hace, creo que se hace de forma telemática. Este con lo cual, año vuelven a introducir la selección presencial de pues plazas. es una maravilla, estar allí y ver a la gente y ver, eso hay que vivirlo. Encima, Rafa tenía una pluma Parker que había traído para firmar la toma de la plaza. Total, que llega allí y dice, ostras, queda en la fe. Claro, tú tienes un listado, cómo van cayendo las plazas. Y habían 2 plazas, quedaban 2 plazas en la fe, habían 3. Una la había cogido mi amigo Javier Ruiz, que está de jefe clínico en el hospital de Liria, y ahora se va a ir al clínico. Y entonces Javier estaba allí, entonces Rafa y yo estábamos en Madrid. Y llega y la gente detrás, pues yo ginecología, no sé qué, tal. Y decía, yo cuando tenía controladas las plazas, yo quería haber hecho endocrino en Mallorca, gracias a Dios. Y Rafa dice, vamos a hacer intensivos. Digo, intensivos, hay que reconocer que conocíamos intensivos porque López Baeza, el hermano del que nos había preparado, de Fernando, Fernando era ginecólogo, dije cirujano y urólogo. Ha hecho 3 especialidades. Y el hermano era Fernando, intensivo, ¿no? Fernando es un crack. Bueno, y este era intensivista, Claro. estaba en tercero de intensivos. Entonces lo teníais ahí. Entonces lo teníamos ahí, pero vamos, a mí me daba un miedo. Yo era médico, pero era médico teórico. Y intensivos resulta que aquello dijo, no teníamos ni idea. Claro. Total, que llega y dice, vamos a coger intensivos, los 2 en la fe y tal. Yo, vamos, desde mi despacho yo veía la fe. O sea, yo vivía enfrente en la calle Cuarte, entonces eso era mi casa. Yo pensaba hacer no sé qué en Mallorca o tal. Y estaba viendo pisos en Madrid, en Barcelona. Hasta si me quedo en Valencia, eso es una locura, ¿no? Para mí era una locura. Claro. Total, que llega él y ¡pum! Pide intensivos. Digo, ¡guau! Tío, intensivos Rafa. Y entonces llega un tío delante de mí, 2 o 3 puestos delante de mí, y pide medicina interna en el General de Valencia. Y cuando baja y yo me levantaba y dice, no he podido quitarte intensivos en la fe. Digo, ostras, dice, venía a hacer intensivos y he pedido interna en el General de Valencia. Digo, pues muchas gracias. Total. Te había escuchado en la fila, ¿no? Hablando con Rafa. Claro, con Rafa veníamos de comer y veníamos muy contentos. Pues cambió tu destino ese hombre. Ese hombre, bueno, y todo, cambió mi destino, todo, hasta la comida, ¿sabes? Plato de lentejas allí en el Palacio de Cristal. Total, que llego allí y el ordenador y sale cuidado y delante de mí dicen cuidados intensivos en Palencia. Después pedían desde Barcelona, de Sevilla y desde Madrid. Y delante de mí dice cuidados intensivos en Palencia. Palencia con P. Con Palencia. Y yo me quedé El primer segundo se frío. te paró Hombre, el corazón. ten en cuenta que tenía torácica en la fe, que mi amigo Gaby, el marido de tu profesora, ha hecho torácica porque yo no hice torácica, porque yo hubiera pedido torácica en la fe. Si te hubieran quitado esa plaza. Si me levantan el intensivo, se hubiera sido torácico en la fe. Y entonces dije, esa de Valencia para mí. Cagando leches. Y cogí, y de hecho, el que firmó con la pluma Parker de mi amigo Rafa fui yo. Y firmé Rafa. Total, que acabé siendo intensivista en Valencia, en la fe, delante de mi casa. Claro, cuando llegué a mi casa. Un poquito al micro. Cuando llegué a mi casa y dije eso, me dijeron, pero tú, mi hermano pequeño me dijo, ¿pero eres cirujano? Digo, no, que eso es medicina. Pues tú no eres médico. Digo, aquí la gente, si no eres cirujano, no eres médico. Vale. Pues Total. entonces esa es un poquito la historia de cómo llegaste a ser, intensivista. De ¿no? cómo llegué a ser intensivista, no. De cómo cogí intensivos. Vale, ahora cuéntanos un poco, porque ahí entiendo que la residencia, o lo que se llamaría la residencia, es una pasada, diferente. es lo mejor de la medicina. Entonces cuéntame ese proceso. Los años de la residencia es fundamental pasar por ellos. Bueno, pues llegas a un hospital como la fe. Para mí la fe, igual que para vosotros en aquella época, pues tu madre trabaja en la fe, pero en aquella época la fe era un hospital que se había creado en el 68. Ten en cuenta que mi tía, la dueña, era la dueña de parte de los terrenos en los que se construyó la fe. O sea que yo conocí la fe
desde los inicios, porque yo he jugado en los terrenos esos de niño. Se los expropiaron a mi tía. Total, que yo conozco la fe desde sus inicios y para nosotros era un referente como un hospital y el más importante. De hecho, era el más importante. Estaba el General de Valencia, el clínico que está adscrito a la universidad y la fe como referente en aquella época. Total, que llegué a la fe, para mí era un sueño hecho realidad. Pero claro, llegas a la fe, entras en el servicio de intensivos, llegas allí, la mesa, los adjuntos, residentes a punta pala, y tú llegas allí sin ni idea de qué vas a encontrarte. Claro, como has dicho antes. En teoría era súper teórico, ¿no? Entiendo. No, yo había estudiado medicina, yo sabía medicina por un tubo, pero a nivel teórico y a nivel de razonamientos, pero te das cuenta que es muy fácil. Si sabes medicina, sabes fisiología y sabes realmente razonar como un ser normal, luego la realidad es mucho más fácil. Pero claro, eso es teórico todo hasta que te sientas allí. Lo que sí que tengo que dar, bueno, yo no sabía ni electros. O sea, durante la carrera yo no había aprendido lo que era un electro, ni sabía lo que era un infarto, ni lo que era una arritmia. Sí que lo sabía, pero no lo había visto en... Es decir, sabías la teoría, pero luego en enfrentarte a eso es totalmente diferente. Distinto. Pero te encuentras con una realidad todavía más bonita. Que los que están allí saben que tú no sabes. Es fundamental. ¿Sabes? Y entonces están dispuestos a ayudarte. Y para aprender en todo en la vida y sobre todo en medicina hay que partir desde la humildad. Desde la humildad de decir, bueno, que me enseñen. Y uno de los adjuntos, Javier Botella Di Maglia, gran escalador y que desgraciadamente falleció este verano en las montañas como buen montañero, pues me dijo, Ricardo, aquí la ósmosis es muy importante. Hay que escuchar. Y eso es importantísimo, sobre todo en la residencia hay que saber escuchar. Contra más escuchas, más aprendes, porque en los libros es muy difícil escuchar y difícil aprender. Entonces, el que quiera aprenderte, el que quiera enseñarte, déjate que te enseñe. Y en la residencia es fundamental. Y bueno, con el paso del tiempo vas aprendiendo y te tienes que dar prisa en aprender, porque al principio te entienden, pero luego tienes que saber. Y tienes que tomar la decisión, ¿no? Y tienes que quedarte de guardia con alguien que desaparece. Y te llaman a ti y eres el responsable. Y eso da mucho miedo. Y eso te hace aprender mucho más rápido. Bueno, y anécdotas aparte, entras en intensivos, son 5 años de formación. Los 2 primeros son troncales, eso significa que vas pasando de servicio en servicio, pasas 2 meses en neumo, rayos, medicina interna, hematología, y te vas formando en las siguientes especialidades y sobre todo te sirve para conocer a tus compañeros de residencia, que es importante en el momento y posteriormente en el ejercicio, porque conoces gente por todos los sitios y eso es importantísimo. Y a partir del segundo año ya bajas directamente a intensivos. Y ya te quedas como fijo para pasar visita todos los días y eso. Pero ¿a partir de qué punto te empiezan a dar responsabilidad? ¿Es inmediato? Cero. Desde el minuto cero que tú ya eres médico, estás ahí. Estás supervisado, estás protegido, pero eres responsable. Y contra más responsable eres tú, mucho mejor, porque te das más prisa en aprender y aprender bien. O sea, tonterías las justas. Allí te pueden ayudar, puedes preguntar. Yo iba por el pasillo con el doctor Cava de Socalaje y decía, a mi odorona a la fase, sí, ¿cuánta le pongo? Me decía, una poquita. Digo, pero una poquita, ¿cuánta es? Una poquita, claro, es que encima te pute un poquito así. O sea, que tienes que aprender. Una poquita son microgramos, minuto. Y eso hay que saberlo. Me refiero que te tienes que dar mucha prisa en aprender, porque luego estás de guardia y estás de guardia tú con más gente. Pero bueno, llega un momento que ya no eres residente 0,1, ya eres el residente 0,6 y residente 1 y vas subiendo en el escalafón. Y luego ya vienen los de detrás de ti, ¿sabes? Que vienen con las mismas ansiedades y miedos que tú. Entonces, pero es una época muy bonita porque todo el mundo se ayuda, todo el mundo se protege y es muy corporativa la medicina. Siempre estamos ayudándonos unos a otros. Tendrá sus inconvenientes y sus contrapartidas. Pero vamos, es corporativa y todo el mundo sabe que estás muerto de miedo en un momento determinado. Vale, entonces, y has llegado ya a la especialidad de medicina intensiva.
Cuéntanos un poco, para contextualizar a la gente, Bueno, ¿qué es esta medicina intensiva? Medicina intensiva es una especialidad súper chula. Me refiero chula desde el punto de vista médico, desde lo que consideras medicina. Desde cuando quieres ser médico, dices, joder, es que esto es la repera, ¿no? Porque es el paciente más complejo que existe, el que más riesgo vital tiene y al que puedes ayudarle tú. ¿Sabes? Exacto, porque no es un paciente, no son cuidados paliativos, sino No, que es no, un no, no. paciente Un que tiene paciente es potencialmente reversible con tu ayuda. O sea, el que tú decides el triaje, cuando haces un triaje de un paciente y decides que no le puedes ayudar, ese paciente tienes que desestimar el ingreso en la UCI. No estamos para... Hombre, existen siempre las presiones sociales y llegas a un momento que aceptas pacientes por presión, pero con criterio de médico y de intensivista, tú ingresas al paciente que es potencialmente reversible con los medios que tú dispones. Ese es el objetivo del paciente. Yo cuando ingreso a un paciente es porque creo absolutamente, te puedes equivocar como en todos los sitios, ¿no? Tanto en favor como en contra. Intentas que equivocarte las menos posible. Y siempre como tiendes a favorecer el sí, el a ver si, ¿sabes? No a Claro. a ver si no. Siempre tiras al alza, al que te crees que es Superman, que lo puedes salvar. Cuando tú desestimas a un paciente es porque realmente son pacientes, pues eso, muy pasados, con enfermedades muy concretas, terminales, en que están en líneas 5 o 6 de tratamiento. Claro. Y enfermos que pueden ser de muchísimos sistemas. Ser un médico que tiene que saber un poco de todo. Hombre, ten en cuenta que en intensivos entran pacientes con inestabilidad hemodinámica respiratoria, fundamentalmente. El sistema cardiorrespiratorio es el que engloba tanto la homeostasis interna y a partir de ahí pues pueden ser quirúrgicos, politraumas, neurocríticos, cualquiera, pero el RC, el sistema básico es ventilación, perfusión y mantenerlo. Y luego a pensar si tiene una hemorragia digestiva, si tiene una pancreatitis, si tiene una neumonía. Primero estabilizas al paciente desde el punto de vista respiratorio y hemodinámico y luego ya atiendes, a no ser que tenga una hemorragia masiva y tal, pero prefiero el principio, la IOU de las cosas y de cualquier paciente es primero lo estabilizas, primero le salvas la vida y luego ves qué es lo que le ha puesto al borde de la muerte. Y a partir de ahí empezamos, pues eso. Y los intensivistas somos gente respetada y estimada porque siempre intentamos ayudar a nuestros compañeros que tienen pacientes que les desbordan. Porque un digestivo que tenga un paciente con un shock hemorrágico, pues él no está preparado para eso. Estamos preparados nosotros, entonces nuestra ayuda. Un neumólogo lo tiene en planta, pero si tiene una insuficiencia respiratoria aguda con un asma que está cerrado, pues tiene que bajar y pedir nuestra ayuda. Los cirujanos cuando se les complica cualquier cosa nos llaman. O sea, que somos un recurso para todos, ¿sabes? Y nosotros nos reunimos con todos. La verdad es que es muy interesante. Pero todo lo interesante que es significa que es una especialidad muy dura, muy estresante, muy agobiante y muy responsabilizante de los demás. Intentan, ¿y qué le pasa? A mí me llaman a las 4 de la mañana a un paciente que está ingresado en la sala, ¿y qué le pasa? Digo, sí, lo acabo de ver, pues calma, vamos a analizarlo un poquito tú, vamos a analizarlo y te ayudaré en lo que es posible. Y eso te crea una sobrecarga emocional que tienes que saber manejar, importante. Y el paciente es todo un global, no es un paciente crítico, un paciente es todo, él, su entorno, su médico, su familia, todo, no son solo números, es un todo. Y el nivel de empatía que tienes que tener, pues tienes que tenerlo controlado, porque eso te puede llegar a afectar a nivel importante, ¿sabes? Entonces eso hay que manejar y deslindar muy bien lo que es la medicina agresiva, como es intensivos, con lo que es el entorno social, el entorno laboral. Digamos que en medicina somos todos, sobre todo es que somos un gran equipo, sobre todo eso se demostró en la pandemia. Yo, yo veía trabajar a mis enfermeras, vamos, una cosa impresionante. Lo del trabajo de las enfermeras es impresionante y las enfermeras de intensivos son impresionantes.
tratan a los pacientes con un cariño, enfermeras auxiliares, celadoras, mi secretaria, todo el mundo, somos todos un equipo. O sea, intensivo no solo el médico. El médico, si quieres que te diga la verdad, somos una cosa que somos los que tomamos las decisiones, pero quien aplica nuestras decisiones son el conjunto de intensivos, nuestro equipo, auxiliares, enfermeras, celadores. Es una pasada. Esto es un mundo dentro de un hospital. Muy bien, yo te quería hacer una pregunta, porque un punto de inflexión, sobre todo, que puso a la lupa sobre la medicina intensiva fue el COVID. Pero el COVID no fue el punto, fue el punto de inflexión, fue el que nos puso contra la espada y la pared, el que nos llevó al borde de nuestras capacidades, nos desbordó. Entonces, como desbordó el sistema, y entre ellos nos desbordó a nosotros porque éramos parte del sistema, porque eran pacientes. Bueno, lo primero que hay que decir del COVID es la historia del COVID, antes de llegar a lo que sucedió en las unidades y en los hospitales. El COVID fue un coronavirus que ya se conocía, porque era el SARS-1 y SARS-2, esto de Oriente y Arabia, que estaban estudiando los chinos en Wuhan y se les escapó. Pues se les escapó en octubre, noviembre del 19, por eso se llama COVID-19. Aquí nos llegó en el 20, claro. Pero el bicho salió de Wuhan en eso. Y yo supongo que fue de forma accidental, porque estaban estudiando vacunas para estos anteriores. Y los bichos estos, los coronavirus estos, ya han producido enfermedades respiratorias desde siempre, y muchísimas. Entonces, Ricardo, que está aquí, cuando yo tuve noticias en octubre, noviembre del coronavirus en la China, tal, no sé qué, en Wuhan, tal, en enero del 19, del 20, sí. Y ya le dije, macho, esto no. Estaba yo en la televisión y digo, esto no pinta de color hormiga negra. Yo me acuerdo perfectamente. Sí. Yo iba en el coche y teníamos una fiesta de la facultad. Esto sería principios del segundo cuatrimestre, después de exámenes. Esto es finales de enero. Sí. Yo iba en coche hacia la facultad y hablando por teléfono contigo y me dijiste, esto está color hormiga, es decir, esto tiene pinta mala. Yo dije, papá, yo tengo fiesta con los de la facultad, esto no puede ser para tanto. Que otra cosa curiosa es que por ahí por Blasco Ibáñez, donde está la facultad, me acuerdo de una conversación que tuvimos con los compañeros de ver si solo a la gente asiática de la facultad y por la calle con mascarillas, cuando los demás todavía no los utilizamos. Entonces, es decir, yo no quiero entrar aquí en el tema, pero se lo tomaron más en serio y tenían más información que nosotros, porque nosotros íbamos a salir de fiesta, que luego no salimos ninguno, porque al día siguiente creo que ya escaló mucho más desde las autoridades. Tenía mucha información y, de hecho, yo tengo un amigo que su yerno tiene un almacén de productos médicos aquí en el Fuente del Jarro y estaba súper contento porque los chinos le habían comprado todas las mascarillas que él había comprado anteriormente. Estamos hablando de finales primeros de febrero, enero. Y estaba súper contento porque le habían comprado todas las mascarillas y había ganado una pasta bárbara. Y ya en febrero, la cosa, veías en la televisión cómo estaban haciendo hospitales a punta pala y ya había un estudio previo, no sé si es de finales del 19 o primeros de eso, en el cual los chinos hablaban, creo que estaba en algunas revistas importantes, que ya hablaban de que era un virus que afectaba a mayores de 80 años y que la mortalidad no era muy elevada. Se equivocaron un poco, ¿no? Eso es lo que dijeron, a mayores de 80 años, eso sí que acertaron, que eran mayores de 80 años, o gente mayor, ¿no? Que con eso no fallaba, ¿no? De 65, menos mal que solo afectó y no afectó a chavales como vosotros. Entonces, los que nos hubiéramos muerto hubiéramos sido los médicos intensivistas, ¿sabes? No es lo mismo tener pacientes de 80. También murieron gente joven, pero mucha menos gente joven. Me refiero, el patrón de los infectados en el COVID eran gente mayor, gente con problemas inmunológicos. Es decir, de pacientes que ya llegan a intensivos, a un estado crítico. Sí, pero bueno, me refiero a la población que afectó el COVID. Vale. La población que afectó mayoritariamente, no que afectó, que puso al borde de la muerte y mató a gente
con patrones como gente mayor, mayores de 65 años, Y pluripatológicos. pluripatológicos, con deficiencias inmunológicas y, sobre todo, obesos, tío. Obesos hipertensos. Sí, recuerdo que me comentabas, sobre todo cuando se empezó a poner interesante. la pronación Bueno, como terapia. sí, eso fue uno de los incentivos que tuvo el intensivo. Bueno, una vez ya tenemos el patrón diagnosticado y todos los estudios y tal, igual, nosotros llegamos a marzo y en marzo la cosa... en el ambiente médico, ya había, a primeros de febrero eso ya le había prohibido salir de casa, ¿sabes? Le dije, mira, tú te quedas aquí en casa, que esto pinta muy mal. ¿Eh? Y estábamos ahí jugando a indios. De vez en cuando aparecía un paciente, por ejemplo, yo tuve un paciente, este tío no tiene nada, este tío está con una neumonía, pero ¿qué pasa este tío? Estábamos ahí. Y bajé a hablar con los microbiólogos y yo dije, oye, es que este paciente a mí no me cuadra, que todo es negativo y tal. ¿Me podéis hacer el coronavirus a este tío? No nos dejaban, tío. No podíamos, teníamos que enviar la majada onda 2 meses. Digo, pero en 2 meses este tío se ha curado o se ha muerto. Total, ese paciente en concreto salió de la UCI vivo. A los 15 días bajó con COVID-19, con COVID y se murió. Ese era el principio del COVID. Entonces, a nivel médico nos prohibieron los congresos. Teníamos un congreso de la Sociedad Valenciana a primeros de marzo y nos lo suspendieron. Nos dijeron que teníamos que estar todos preparados para... Ya me llamó el director para decirme qué necesidades de respiradores teníamos, si estábamos bien cubiertos. Y dije, para las camas que tenemos, tengo de sobra, entre nuevos y obsoletos, pero que funcionan, no me hacen falta, pero de momento estamos... Ese fue el inicio de la cosa esta. Hay estudios en los cuales dicen que si los estados y tal hubieran sido anteriores, la infección hubiera disminuido. No por entrar en terrenos Yo pantanosos, no quiero entrar en esos terrenos. Pero a vosotros, si no me equivoco, os cancelaron los congresos y habían eventos deportivos multitudinarios que seguían. El Mobile de Barcelona, Aquí el Valencia, que fue al epicentro de Italia, donde estaba... Aquí se tiró la primera mascleta y se hizo la manifestación del 8, es decir... No, pero me refiero... y gente que decía, aquí vamos a celebrar la Semana Santa, aquí vamos a celebrar las fallas, ¿sabes? Y en Italia estaban cascando que te puedes morir. Y la sociedad italiana de intensivos ya estaba diciendo que el aumento de la demanda de camas de UCI era brutal. Y eso lo sabíamos nosotros y todo el mundo. Y aquí tomaron medidas hasta el día 14, ¿sabes? Posteriormente podemos analizar si las medidas de locura de encerrar a los abuelos sin dejarlos salir a la calle, que están pagando las consecuencias todavía. Sí, confiemos pero vamos, que, yo no quiero entrar, la sociedad... no quiero entrar en esos temas, pero bueno, pues de cómo se manejó a nivel... Creo que hemos dado las suficientes pinceladas. A nivel político. Yo solo quiero meterme a nivel técnico y cómo afectó directamente a nuestro trabajo. Yo tengo que decir que no tuve miedo. Increíblemente no tuve miedo. ¿Sabes? Otros compañeros, porque hubo una discriminación en la sanidad brutal, nos desbordó. A nivel organizativo, tuvimos que buscar sitios para poner pacientes como la cafetería, la capilla, todo esto. El gimnasio, todo. O sea, todo el hospital se convirtió en COVID, ¿entiendes? Y tuvimos que improvisar medidas de aislamiento para nosotros. Mascarillas, EPIs, la madre que va, una barbaridad. O sea, yo como médico, pues bueno, yo ingresaba al paciente, lo intubaba, pero es que a nivel de enfermería de auxiliares y de celadores y de gente currante de pie, se merecen un monumento, no, 15. Se ponían un EPI de esos, macho, que hay que estar dentro de un EPI de esos, con los gorros y los cascos y las gafas y las mascarillas. Una locura, estar allí limpiando un paciente, tal. Yo he visto enfermeras desmayarse, vomitar, barbaridades. Pasamos por una fase que la gente no lo ha visto, ni nadie se lo ha enseñado, ni nadie le ha dicho lo que realmente dejó la gente de su vida, de su personalidad. Yo no pasé miedo porque realmente estás metida en una vorágine de tal calibre. Nosotros estábamos en el hospital siempre. Teníamos guardias, sí,
salíamos, guardia. Salir, guardia. Una guardia cada 3 días. ¿Eh? Sí, en, la, sí. en la primera tormenta. Yo En estuve la primera, solo él prácticamente, estuvo solo estabais aquí. en el hospital constantemente. Pero bueno, el trabajo fue doloroso y no satisfactorio porque habían colas. Yo he visto colas de coches fúnebres. Yo no lo he visto en mi vida. Coches de cola de coches fúnebres en el hospital sacando pacientes mayores. Y en cuanto a lo de las residencias, debo Volviendo a la residencia. romper una lanza en favor de lo que hizo Madrid, medicalizando las residencias y no llevando a los pacientes muy ancianos a darles asistencia en el hospital, porque si no, a lo mejor otra gente no hubiera podido tener acceso a la posibilidad. Eran pacientes y medicalizamos las residencias y nosotros también lo hicimos y se nos murieron muchísimos, porque gente mayor, pluripatológica, y era un virus muy agresivo, muy agresivo, que fallecía muchísima gente, ¿sabes? Entonces el Antonio Zapatero el que dirigía a Madrid, y lo critican, pero vamos, que nosotros hicimos lo mismo, hicimos lo que él hacía, ¿sabes? Y bueno, aprendimos también mucho pues, en ventilación. Empezamos a hacer el prono pues mejoraba a muchos pacientes, la ventilación no invasiva con el AIRBO, el ECMO, pacientes con ECMO, que también evolucionamos dentro de los protocolos y tal. Entonces nosotros, una de las cosas, Laura, que es mi mujer y la madre de Ricardo, Que estaba de jefa de... era la jefa, ahora está En Arnau Liria, pero estaba de jefa del hospital estaba del COVID, de la UCI. de la UCI, era nuestra jefa, aquí y allí. Entonces ella leyó unas autopsias que habían hecho en Italia, cosa que hasta ahora aquí no se habían hecho autopsias. No sé, digo, tenemos equipos aquí para hacer autopsias. Pero, entonces se veían muchas hemorragias, porque era una neumonía muy agresiva, pero con hipoxia, con mucha hipoxia y poca hipercapnia. Entonces vimos que lo que pasa es que estaban las arteriolas trombosadas, según el estudio de los italianos. Entonces fuimos de los primeros que empezamos a poner anticoagulación a la neumonía. Corticoides, anticoagulación, hicimos de todo. Y ventilación, prono, tal. Unos vivían y otros morían, ¿sabes? Y los pacientes mayores pues no los intubamos porque no teníamos camas para intubarlos. Mucha gente, pues eso, pues poníamos el AIRBO, las CEPAS, lo que podíamos, y los poníamos donde teníamos, y los teníamos en las habitaciones aislados, pues es que era COVID, era todo el hospital un COVID. Claro. Fue una locura. Pero bueno, aprendimos mucho, trabajamos mucho, y bueno, y firmamos muchos certificados. Ya. Pero bueno, fue toda una época en la cual también evolucionó nuestra forma de trabajo, nuestra cohesión como equipo, nuestro respeto a los bichos. Sí, sí. Que este no es un bicho cualquiera, pero es que detrás de él pueden haber muchos más bichos como estos. Y gracias a Dios la sociedad está preparada para sacar una vacuna y crear anticuerpos a nivel social a una velocidad de vértigo, porque murieron, no sé, 30 millones, no sé los que morirían de personas, pero podrían haber sido 3.000 fácilmente. Pero es que el próximo puede ser uno de esos. Y otra de las cosas que también evolucionó... 3.000 millones, dices. Ya, no 3.000, me refiero a 3.000 millones. ¿Sabes? Pues ya han muerto ahora 30 millones contabilizados en el mundo, que serán más porque no habrán contabilizado todo. Y uno de los grandes pasos también fue el diagnóstico, ¿sabes? Porque no es lo mismo el virus que la carga viral. Aquí esto se confundió. Con la PCR. La PCR era la carga viral. Pero claro, la PCR tenía un nivel de diagnóstico muy limitado, porque es el centrífugo y tal, no podíamos hacerlo siempre. Y entonces, cuando tú eras PCR positivo, ya pues no, hasta que en esto Madrid también tuvo la razón. No es lo mismo tener una PCR de 40 que de 18. Claro, La carga viral en 18 sí que es infectiva. A 40 no es infectiva. Tú pasas el coronavirus y tienes, claro, es que la PCR encuentra bichitos claro. a cualquier nivel. Y después, una cosa que avanzamos fue también lo de los antígenos, el palito, el hacerse. Eso evolucionó mucho, y poder diagnosticar a mucha población.
y eso también nos ayudó. Y otra de las cosas que Madrid también tuvo un puntazo fue en buscar en las aguas residuales por dónde circulaba el virus. Eso porque en Australia las aguas fecales son analizadas y entonces saben si comen pescado o comen carne o comen verduras, ¿sabes? Ostras. El nivel en las aguas fecales. Entonces saben qué sociedad o qué parte de la ciudad. Y esos son los australianos. Y aquí lo aplicaron y se dieron cuenta que la puerta de entrada del virus mayoritariamente era de Barajas, porque donde desembocaban las aguas fecales del aeropuerto y Barajas tenía más carga viral. Y eso fueron cosas que se fueron aprendiendo. Qué fuerte. Y hubo gente pues, que se dio más espabilada, claro. Y nuestros directores generales no quiero entrar en política, pero No, bueno, no entremos. se cuestionó, bueno, en fin, que eso es otra historia. Sí, al Como final intensivista y esto... como médico, también tengo que decir que en mi área de hospitalización no tuvimos falta de material. En Alcoy yo no tiré en falta ni EPIs, ni mascarillas, ni respiradores, ni camas. La verdad es que estuvimos bien provistos. Sí, yo te quería preguntar también por tu estancia y por los años que has trabajado en Alcoy, ¿cómo se vive habiendo estado en la fe? Por ejemplo, tus Bueno, primeros años pues en la comparación. Lo podemos asociar también a lo que es la residencia, que tuviste una residencia en un Sí. hospital grande, Sí. un poquito estas diferencias, ¿no? Exactamente, eso me gustaría saberlo. Sí, bueno, la estancia en un hospital grande para hacer la residencia es necesaria e indispensable. Claro. Lo que se divierte uno, cómo aprende, la cantidad de gente que, claro, está en un hospital que hay 2.000 médicos, no lo mismo estar en un hospital que hay 80 o 100 o 120. Bueno, hay gente que te criticaría esto y diría, no, pues yo prefiero uno más pequeñito, más familiar, nos conocemos entre todos, un hospital muy grande, Muy no bien. puedes conocer a todo el mundo. Para formarse hay un dicho que hay que ver carne, Ya. ¿sabes? Entonces no es lo mismo el volumen de paciente que tienes en la fe, los pacientes que yo vi, que yo ponía los pies, por no decir el cuerpo, a las 8 allí y a las 8 del día siguiente estaba todavía de pie viendo pacientes, ¿sabes? Y eso te puedo decir que durante 5 años curte, enseña y da calidad, ¿eh? Y luego, pues bueno, hay gente que se queda en los hospitales grandes, si tiene sitio. Yo no tenía sitio cuando acabé, Rafa y yo no teníamos sitio. Y nos fuimos a Ibiza, al hospital Camnises allí. Y ahí lo pasasteis en plan mal, ¿no? bicho raro. Bueno, Claro, después de 5 años de residencia, ¿no? Querías algo diferente. Javier se fue a Elche, Sí. nuestro compañero de residencia, Javier Ruiz, se fue a Elche, y Rafa Pitals y yo nos fuimos a Ibiza. Yo en Ibiza, el Camnises, era una unidad, bueno, pues eso, 4 camas y muy pequeñito. Yo decía, la gente viene aquí a Ibiza y no sabes lo que hay. Yo duré 4 meses. A los 4 meses me vine, dije yo, paso de estar aquí ya. Era como si fueran unas vacaciones cortas, largas. Me vine a Valencia y empecé a trabajar en la privada, en el Consuelo y en la Salud. Porque un médico intensivista, para los que se están En planteando... el Consuelo y en el 9 de octubre, Para los que se están planteando la especialidad, me han preguntado compañeros míos, tienes que preguntar cómo es la salida en la privada, aparte de la calidad de vida que nos estás contando. A ver, intensivos es unidad de cuidados intensivos, privada o pública, pero no sales de ahí. Después puedes dedicarte a la docencia, a la investigación, a la industria privada a nivel farmacéutico y tal. Pero como médico intensivista solo puedes ejercer en una unidad de cuidados intensivos porque es donde dispones de la tecnología de la cual tú eres lo que te ayuda para trabajar, tanto respiradores como hemodinámica, como marcapasos, en este caso si pones marcapasos. Me refiero, tienes que estar en una unidad y esas unidades no están ambulatoriamente ni a nivel rural, no. Claro. Tú estás en una unidad de cuidados intensivos tanto pública como privada, o te tienes que dedicar a otra cosa que sea docencia, investigación, protocolos, a nivel administrativo. Pues hay mucha gente que se va a administración, porque claro, en intensivos también se aprende mucho de organización, de administración, de bioética. Entonces todo eso te forma un bagaje que luego, al cabo de los años, las guardias son muy duras. Yo sigo haciendo guardias, pero las guardias hay que tener una pasta especial para estar a las 4 de la mañana y poder razonar adecuadamente. Entonces, pues es dura, porque toda la medicina es dura. Te la pongas como te la pongas, la medicina no es una profesión
para gente que no sepa lo que es el esfuerzo, ni lo que es el estrés, ni que soporte la mirada inquisitiva de todo el mundo a todas horas, tanto del paciente como del compañero, como de todo el mundo, porque tienes que hacer las cosas bien, que te pueden, si te equivocas, te pueden demandar y te pueden... Claro. Claro, tienes una carga de responsabilidad muy elevada. Es responsable de la vida de tus semejantes y tomas decisiones en intensivos muy importantes, como es decir, tú no entras en la UCI, tú te quedas en la sala y que sea lo que Dios Como quiera. pasaba en el COVID, ¿no? Que tú eliges, oye, tú eres joven y tú eres mayor. En el y COVID no hay lo camas. lo hicieron los italianos. Los italianos, sí, sí, sí. Ten en cuenta que enviamos al Valencia y a todos los valencianos a jugar al centro del COVID Sí, allí, sí, ¿eh? sí. Cuidado, mucho cuidado. Aquellos dijeron, aparte que dijeron lo de la alta demanda de camas de intensivos que estaba surgiendo a consecuencia del constipado este que vamos a tener 1 o 2 a lo sumo en España, ¿sabes? No sé si recordáis de quién Sí. es la frase. Sí, sí. Pues ese constipado está aumentando exponencialmente las camas de UCI, ¿vale? Y ellos dijeron que el primer protocolo de selección de pacientes que iban a entrar, o sea, el screening para decir tú entras, tú no entras. Sí. Eso se hizo pero en el COVID no lo teníamos claro los intensivistas, lo tenían claro todos los médicos del hospital. Claro. Bajaban y te decían, vengo a proponerte paciente y tal. Esto es muy duro, pero es así. Dice, pues ya se nos acaba de morir uno o está a punto de morir 6 y voy a tener una cama. Es así. Claro, al final te Entonces adaptas a la situación como la guerra. Dice, ¿a quién me traes? Dice, bueno, si ya voy a aguantarlo, voy a ver si puedo aguantar. Tu compañero, ¿sabes? Porque estábamos llenos, estábamos toda la UCI llena y la parte de lo que era el posquirúrgico, la zona del posquirúrgico de quirófanos, También. lo convirtieron. Bueno, lo transformamos en otro sitio de COVID. Allí era más duro. Bajo, en anestesia era todavía más duro, porque aquello nosotros preparamos la UCI con cuartos individuales y tal, pero fuera tú ya ibas disfrazado de persona normal. Claro. ¿Sabes? Y solo te ponías el EPI, la máscara, el casco y la madre que va para entrar al paciente. Pero es que en la sala de anestesia, allí era toda una sala con pacientes una vez, y el que entraba allí estaba disfrazado 4 horas. Pues tú estás aquí 4 horas disfrazado en el control, las enfermeras. Lo de las enfermeras vuelvo a repetirlo. Sí. Fue una proeza a un nivel que la gente no lo puede entender. Yo tampoco lo entendía. La verdad es que hicimos una gran labor y una gran peña y una gran familia. Enfermeras, tuvimos la suerte nosotros de que entraron un montón de enfermeras jóvenes, que hoy en día todavía tenemos muchas de ellas, que eran unas cracks, son unas cracks de trabajo. Es una cosa, hay que vivirlo. La gente cuando tiene que dar el do de pecho es increíble, lo da, y es increíble. ¿Sabes? También hubo mucho que se acojonó y se largó de la película, ¿sabes? Y había gente que estaba en su casa. Ayer estuve comiendo con una ginecóloga, que su marido es jefe de intensivos, y dice, es que a nosotros nos enviaron a casa. Dice, es que hicieron una... Dice, porque no tenían nada para nosotros. Nosotros, las cirujanas de mi hospital no operaban, estaban haciendo telemedicina. Claro, ¿sabes? porque una cosa que no se comenta tanto es, aparte de, digamos, cómo afecta el COVID al paciente infectado de COVID, es toda esa gente con otras patologías que por la sobrecarga del COVID no podía ser atendidos. Hay gente que ha pasado infartos en su casa porque no podía ir al hospital o le daba miedo ir al hospital. Abandonado, sí, sí. Bueno, el nivel de miedo que se extendió aún está creando dolor en muchas familias, prefiero, porque claro, hay muchos ancianos, mucha gente mayor, ancianos no, pues gente de 65 años, que los encerraron en casa durante meses, aparte de que fue una locura. Aún tienen miedo, el miedo es libre. Yo te digo, yo no tuve miedo, no tuve sensación de miedo, porque tenía a mi hijo protegido en casa, a mi hija protegida, mi mujer trabajaba conmigo, entonces mi entorno más cercano, mi hermano estaba trabajando, tal, entonces mi entorno más cercano, tal, entonces yo la única preocupación que tuve en algún momento es no llevarme el trabajo ni el COVID a casa, ¿sabes?
Yo Que recuerdo... por cierto, el COVID me lo pegó él viniendo de Ibiza. Yo recuerdo una sensación a los años posteriores. Yo recuerdo una sensación de alivio importante cuando a los profesionales de la salud os vacunaron al principio de todo. Sí, eso fue un antes y un después. Sí. ¿Sabes? Empezar a que la cara... Pero sin embargo, creo que eso fue Suecia o no sé qué país nórdico hizo lo del rebaño, lo de la inmunidad de rebaño. Bueno, eso, pero eso extraoficialmente, ¿no? Lo Sí, hacía sí. la gente. Luego las fiestas COVID estas... pero ahora con el tiempo, con el pase del tiempo, se han demostrado en los estudios, o quiero recordar eso, que los resultados son iguales. De mortalidad, Sí. de mortalidad, Sí. de mortalidad. Pero bueno, yo tampoco creo en eso, creo más en la vacuna. Yo todos los años me vacuno de gripe, de esto y del neumococo me he vacunado últimamente. Y volviendo a la pregunta de Luis, porque me interesa esto, un poco, dentro de la especialidad de intensivos no es lo mismo en la FE que cuando los años que has estado en el hospital de Alcoy. Vale. Cuéntanos un poco eso, porque tu formación fue en una UCI muy cardiológica. Por ejemplo, vosotros en el hospital de Alcoy salisteis de la FE y en vuestro hospital de Alcoy podéis poner marcapasos, pero quizás no todos los intensivistas saben poner marcapasos. Correcto. Para que la gente lo entienda, porque hay mucha gente que no está, que está fuera de la medicina. Muy bien. ¿Qué procedimientos, aparte de las decisiones médicas, hace un intensivista? Porque la mayoría de gente, si hablas de un marcapasos, piensa en el cardiólogo. Te cuento. ¿Qué cosas podéis hacer? Te cuento. Bueno, podemos hacer cualquier cosa. Somos, vamos, muy buenos médicos. Menos operar, que decía mi hermano, no soy médico. Menos cortar. Bueno, también cortamos, que ponemos marcapasos y hacemos intervenciones. Bueno, total, yo entré en la FE y en la FE antes el acceso a la especialidad de medicina intensiva era proveniente médicos de otras especialidades, internistas, cardiólogos, cualquier cosa. Cuando se montaron, no sé cuándo empezó realmente lo que es medicina intensiva como especialidad propia dentro de la medicina. Antes los pacientes críticos estaban cada uno en la sala y tal, hasta que se crearon las unidades de críticos y sobre el 70 y algo, no sé quién, no recuerdo, sé que era vinculado a la política de Franco el que creó esta especialidad. Y entonces se fueron formando unidades de intensivos en muchos hospitales grandes, La Princesa, tal, igual. Y ahí fueron cayendo médicos de otras especialidades. Y en la FE cayeron muchos cardiólogos. Mi jefe, Miguel Ruano, y el Cabades O'Callaghan, José, sí, muchos cardiólogos. Entonces era una UCI muy cardiológica. Todas las mañanas llegaba por allí a la sesión una mesa toda llena de electros y yo no sabía ni cómo se miraban, ¿sabes? Te puedo decir que a los 3 días ya me había leído 2 o 3 veces el Dubin, que se lo recomendaba él, y ya sabes. Y yo él. El Dubin hay que leérselo. Entonces me lo leí y empezamos ya sabía lo que era un infarto inferior y la ST y ahora ya. Y claro, ahí todos los días era el electro y mirando allí, y que si el PR corto, el PR largo, no sé qué, tal. Bueno, y empezamos a estudiar sobre todo, era de todo. Teníamos una unidad de coronarias, una unidad de variada, que estaba, pues eso, pancreatitis, digestivo y tal, y una de respiratorio. Tres unidades había. Como infecciosas estaría dentro en el centro, sí, infecciosas, todo lo que no era cardiológico o neumológico estaba en el BOS del centro. Y entonces, pues ahí estábamos formados. Había un jefe de sección por cada sí, el de cardiología de Cabades, el del centro era Mariano y en el otro era Gudín, y el jefe Ruano. Y todas las mañanas hacíamos una puesta de edad y nos repartíamos los pacientes y tal. Entonces, con el paso del tiempo, estábamos en plena época de los infartos, el IMA, el IAM, el síndrome coronario agudo actual. Entonces había un mare magnum sobre el infarto. La verdad es que ahora hemos evolucionado a síndrome coronario agudo y síndrome coronario agudo con elevación de ST y sin elevación de ST, ¿sabes? Y ese va a cateterismo urgente o el otro va diferido. Y ahora está mucho más. Y en aquella época empezamos con la fibrinólisis, tratamiento del infarto con fibrinolítico para deshacer el trombo. Y estaban los estudios a punta pala, pues estaba bueno, ya no me recuerdo, estaba el Actilise, el Metalise, bueno, el Absac y tal. Entonces vamos ahí, hacíamos fibrinólisis y después hacíamos mucha electrofisiología. Buscábamos, ahí venía un bloqueo
y teníamos que buscar el gis de las narices ahí, buscar el punto intragis, extragis, tal, y no sé qué. Y entonces los marcapasos los ponían los cirujanos cardiovasculares. Que tenéis un bloqueo, sí, venían, cogían el marcapasos de ahí y lo ponían los cardiovasculares. Entonces esto, con la evolución, con el jefe de cardiología, nuestro jefe, montaron la unidad de marcapasos. Y empezaron a poner marcapasos intensivos y un cardiólogo. Y ahí algunos residentes tuvimos la suerte de aprender a poner marcapasos. Pues, Laura, yo, Rafa y algunos más, en principio. Entonces pusimos marcapasos. Entonces ponían marcapasos en los comarcales, como no hay tantos cardiólogos, pues había unidades como el de Játiva que ponía marcapasos. Total, que eso fue un intensivista puede poner marcapasos en algunos hospitales, porque hoy en día la gran mayoría lo ponen los cardiólogos. De hecho, en la FE han acabado poniéndolo los cardiólogos. Sí, no tienen la unidad de arritmias. No tienen tienen la unidad de arritmias y de bradiarritmias. Una cosa es bradiarritmias, son los que tienen problemas de frecuencia, y las arritmias pues son todas las demás arritmias, ¿no? Con desfibriladores y todo el rollo este. Pero nosotros salimos aprendiendo a poner marcapasos. Entonces, bueno, yo fui a Ibiza, volví a Ibiza, estaba en la privada, en el 9 de octubre y en el Consuelo, y por azares de la vida me contactó el jefe de Alcoy y me fui a trabajar a Alcoy. Y en Alcoy estaba pues desde el año 96 hasta la actualidad, que me jubilo la semana que viene o la otra, o lo antes posible, que tengo ya muchos años. Hemos cogido al doctor Navarro todavía activo, por suerte. Por suerte. Pues nada, empezamos a poner marcapasos. Entonces Laura se quedó en la FE trabajando unos años y luego se fue y abrió el Hospital de la Ribera. Y en el Hospital de la Ribera, Laura montó la unidad de marcapasos. De hecho, actualmente aún sigue abierta la unidad de marcapasos, y en la Ribera ponen los marcapasos los intensivistas. Y en Alcoy ponemos los marcapasos los intensivistas, hemos estado poniéndolos hasta ahora siempre, y ahora en la actualidad, al salirse Laura de Alcoy y salirme yo, se han quedado pues dos más poniendo marcapasos y de intensivistas. Dos intensivistas que más o menos los ponen bien, otro que lo... Bueno, y después han venido... bueno, eso que quede entre nosotros. Después han venido... Ahora hay dos cardiólogos y han montado ahí la unidad de marcapasos y bueno, trabajan conjuntamente. Y están trabajando conjuntamente. Está, bueno, porque ahora está de moda en los marcapasos la rama izquierda. La rama izquierda precisa de más de dos manos para poder hacerlo. En la rama izquierda pues solemos ser dos en la colocación, porque hay que pelar la vaina, es más sofisticado. Pero bueno, a la larga, cuando coges la curva de aprendizaje, es igual de rápido, pero necesitas más gente trabajando. Entonces no hay solo los intensivistas en Alcoy no se pueden poner. Hemos tenido que recurrir o se han unido los cardiólogos, y los cardiólogos solos tampoco pueden hacerlo solos. O sea que esto es simplemente una simbiosis que con la larga se tiene que producir sin ningún tipo de nada. La gente tiene que trabajar conjuntamente, igual que la polémica que hay con anestesia. Eso te quería preguntar, porque compañeros míos, una cosa es, oye, me gusta el paciente crítico, me gusta esto. Es que no se entiende muy mal la diferencia que puede haber entre anestesia e intensivos, cómo trabajáis en común. Anestesia es una gran especialidad. De hecho, nos triplica, cuadriplica o bueno, son 100 veces más que nosotros. Ellos llevan de volumen de personal. Volumen de personal, y como sociedad y como referente en un hospital, ellos trabajan a saco. Ellos son los que llevan los quirófanos. Ellos llevan los quirófanos y la reanimación. Sí. Que es el único punto de conflicto que puede existir si realmente no eres una persona sensata y normal. Pues hay quien hace las cosas mejor y hay quien hace las cosas peor. Un anestesista, pues a lo mejor anestesia muy bien un politrauma o lo que sea, pero yo igual manejo mucho mejor una cardiopatía isquémica, ¿sabes? Un infarto, un shock cardiogénico. ¿Pero por qué? Porque estoy mucho más formado. Eso no quiere decir que... Pequeña interrupción. Por ejemplo, la formación del residente de intensivos de los 5 años está como unos 4 años y medio, ¿no? En el paciente crítico.
¿O cómo es? No, intensivos estás 5 años en el paciente crítico. 5 años. Estás enteramente. Los anestesistas están, pues bueno, hacen dolor, hacen quirófano, hacen reanimación, hacen ventilación, son muy polivalentes. Después ten en cuenta que tienen quirófano de ojos, quirófano de trauma, quirófano de tal, tienen que estar muy especial. Es que son muy importantes, los anestesistas son muy importantes. Hombre, claro. Sí, pero en Son- anestesia también luego hay una, es lo que dices, hay una subespecialización. Claro, que- claro. Tú no puedes ser Madelman. Tú no puedes Exacto. saber de todo. Aunque creas que eres el más sabio de la película, ni en broma te lo creas. Lo más importante en mi vida como médico, ¿sabes cuál ha sido mi prioridad? Y la que tenéis que tener todos, saber quién sabe más que tú, tío. Claro. Si sabes quién sabe más que tú, estás salvado. Y si encima eres amigo suyo y tú le mereces credibilidad, no vas a tener ningún problema. Yo estaba en Alcoy, y llamaba por teléfono a Ruano o a y decía, oye, Miguel, o oye, Pablo, tengo este problema, tal, ¿qué quieres que te-?". Yo, de adjunto ya, claro, estás solo, pero si llamas a un amigo y le dices, oye, que estás solo, en un comarcal estás solo. En un comarcal el más listo de la película, y en un privado ni te cuento. El más listo de la película de todo el hospital eres tú, que eres el intensivista, el que eres Superman, el que todo el mundo va a venir a pedirte ayuda. Entonces tú tienes que tener a alguien que con solvencia, porque los primeros años son muy duros. ¿Sabes? El primer año hasta que te formas y tienes tablas y sabes de qué va. Y lo más importante es tener gente amiga con la cual compartir los marrones. Y en los hospitales comarcales somos todos una familia. Yo me llevo muy bien con todos mis compañeros, porque en algún momento dado me van a hacer falta. Claro. Y yo a ellos les voy a hacer falta. Es una familia, es que de guardia estás tú, el anestesista, el radiólogo, tú, los dos internistas, los de urgencias. ¿Vas a estar peleado con todos los que te van a sacar las castañas del fuego a las 3 de la mañana? ¿Sabes? Pues no, hay que tener claro esas prioridades, que esto es un trabajo en equipo y conjunto de todo el hospital, ¿sabes? Entonces, en cuanto te enfrentas y eres un capullo, se acaba la película. Lo pasas muy mal, porque todo el mundo, pues eso no puede ser. Buena lección. Y también te pregunto. Bueno, los anestesistas son gente fundamental, están muy especializados, tienen muchas áreas de actuación. Para mí es que son muchos porque es que tienen tantísimo trabajo que es una barbaridad. Entonces, lo nuestro es más concreto. Nosotros somos mejores en ciertas cosas porque solo hacemos eso. Claro. Entonces, como nos dedicamos solo a la hemodinámica o a la respiratoria o tal, pues tenemos mucho más bagaje y mucha curva de aprendizaje mayor a la de ellos. Y ellos lo saben, pero claro, yo no me voy a poner a hacer una intervención de ojos o a sedar un paciente. Yo tengo pacientes sedados un mes, relajados, sedados, intubados, controlan la hemodinámica, controlan la respiración y tal, pero a lo mejor si me dices, vamos a hacer una resección de colon, y para dormirlo, pues igual no soy tan bueno como un anestesista que sabe que lo tiene. El otro le dice, quítame un poco la tensión, no sé qué, tal. Pues esos son mejores porque ese es su campo. Y también después los anestesistas que se dedican a la reanimación son muy buenos porque hacen reanimación, Claro. ¿sabes? Y están especializados ahí. Muy bien, yo también te quería preguntar un poco así a nivel más personal y también esto va un poco para quien estudie medicina, ¿no? Sobre todo los estudiantes, alguna lección que hayas aprendido y de la visión global que tienes de la medicina ahora mismo y sobre todo la medicina en España, ¿qué le dirías a un estudiante como nosotros o incluso a alguien que esté ¿Por qué no pensando habéis si hecho estudiar fontanería, medicina? tío? Tío, no sé qué. Ahora mismo todo está Yo- con la fontanería. Fontanería, electricista, cualquier otra cosa. Mira, hay que pegarse para encontrar uno de ellos. Bueno, va a ser médico igual que tú, y su madre y yo somos médicos. Pero ¿en algún momento te hemos dicho que hagas medicina? No, es una pregunta que me suelen hacer. ¿Tú eres médico por voluntad propia o de alguna forma tu familia de médicos te han forzado a ello? Y digo, pero si a mí me recomendaban lo contrario. Luego, oye, yo creo que estáis contentos con la decisión. No le hemos condicionado ni a favor ni en contra siempre. Así como en Sí. mi época la medicina era una visión de prestigio social, estaba muy prestigiada. Entonces mi familia decía, médico y tal. Entonces en el colegio, nosotros cuando acabamos el CO,
pues entramos en medicina 15 o 20 de mi clase. Éramos 40 o 50 y entramos 20 en medicina. Sí. Otros en arquitectura, otros en ingeniería, unos cuantos en derecho y no sé si en económicas entraron 2 o 3, pero el gordo se lo llevó arquitectura y medicina. Pero que ese prestigio De hecho, social estaba más valorado. Estaba muy valorado, claro, tu padre. Cuando yo llegué a casa y le dije a mi padre, lo primero que le dije, dice, intensivos en la fe. Me preguntó, ¿y eso qué es? La fe la conozco, pero intensivos ¿qué es? Ya. ¿Sabes? Era una cuestión de prestigio. Y entramos un poco porque yo hubiera... Bueno, en yo- tu caso personal tienes la historia de tu padre que quiso ser siempre médico. Sí, mi padre sí que Sí. pero bueno, pero que yo entré en medicina porque me gustaba. Sí. Mis mejores amigos estudiaban medicina y son médicos y entramos en medicina. Pero bueno, actualmente está plagado de... Bueno, plagado no. Está copado por las señoras. O sea, son las mujeres las que estudian Sí, dominan la medicina. en un 90%. Sí, pero bueno, no, el ratio- no en la carrera, sino en el hospital. Sí. En el hospital los que nos vamos yendo somos los chicos y entran las chicas. Sí, en nuestras clases yo creo que 70% más o menos estarán. Los chicos se han Pues- dedicado a la ingeniería y a otras cosas. Entonces, y porque, claro, para entrar en la carrera de medicina hay que ser muy capacitado y parece que son más capacitadas las señoras que los señores en este caso. Los niveles de notas son muy importantes. Sí, pues mira, yo ya que has sacado el tema de por qué entré yo, por si alguien le puede ayudar, que esté dudando con la decisión, ahora nos cuentas la tuya. Pero yo llegué a ese momento de tener que decidir, yo lo decidí un poco a última hora, no igual como mi madre, que lo decidió desde muy pequeña, de decir, no, tengo esa vocación, yo voy a ser médico. Tengo compañeros que lo tenían clarísimo. Por hacerme a la idea de dónde me veo pasando el resto de mi vida, uno de los sitios en los que, o el sitio en el que más tiempo voy a pasar de mi vida. Es decir, no quiero ir al curro como algo que no me apetece todas las mañanas. Y poniéndome en esa situación mental, en el hospital, puede ser un trabajo con una carga responsable muy alta o muy duro, pero siento que paso las horas y disfruto verdaderamente de lo que hago y del tiempo que paso allí. No me importa ir. Esa fue un poco mi... Esa es la mejor definición que puedes dar de lo que acaba. Es así, es así. Yo sentí eso y digo, pues ahí. No es lo mismo ir al hospital que a la oficina detrás de un ordenador. Te lo puedo garantizar. Bueno, igual el que está detrás del ordenador está la mar de contento. Te Digo, estoy en diciendo nuestro nuestra caso. visión, nuestra Eso es. visión. A lo mejor otro estar detrás de un ordenador tumbado en una silla 14 horas le encanta. Pero a mí subir y bajar por las escaleras del hospital, saludar a uno, entrar a otro, bajar urgencias y tal, la dinámica diaria del hospital. Yo no estoy quieto en el hospital. A mí me conocen hasta todo Dios, porque voy dando, yo no puedo estar quieto. Entonces, Dormía 4 horas para preparar el MIR. Voy a aprovechar la confianza que es mi padre para decir estas cosas. No por que sea lo más recomendable. Yo les diría lo contrario, que duerman el doble que tú. Si es que es por la energía que tienes, que yo sigo sin entenderla. Sí, es que a día de hoy duerme a 5 en la noche, que duerme mucho. Pero bueno, que te quiero decir que la visión esa vas a pasar muchas más horas. Y si haces guardias, ni te cuento. ¿Sabes? La mitad de la vida allí, la otra mitad en tu casa. Y si tu mujer es médico, te llevas de maravilla, porque la ves de vez en cuando y no discutes, porque no tienes tiempo. Y cuando ves, quieres estar a gusto. Es importante. Ser médico es recomendable. Si hay gente que se lo está pensando, pues que decida lo que tú has dicho. ¿Dónde te ves el resto de tu vida? Pues si te ves de médico viendo pacientes o cortándolos o reparándolos, es muy divertida. La medicina Y muy diversa. es muy diversa y muy gratificante. Dura, pero gratificante. El que no quiera tener contacto con el paciente también tienes especialidades para eso. Lo que está claro es que cuando tú vas cuando ya eres médico, tienes que decidir si quieres que se te mueran o si no quieres que se te mueran. Y decides a través de ahí si quieres ver pacientes o no ver pacientes. Si quieres ser quirúrgico o médico. Y dentro de ello, pues ya sabes, si coges yo... Elegí el final. Médico, pacientes y que se te muera. A ver, eso ya es la leche. Pero bueno, a alguien le toca, ¿sabes? Es doloroso siempre, siempre. Pero también es gratificante en el sentido de que tus actuaciones las ves en el mismo momento. Sí, es decir, todo el mundo ve sus actuaciones, ¿eh? Nosotros tenemos el privilegio de tener los monitores y las analíticas y todo al instante. Somos un servicio en el cual
todos los mecanismos están a nuestra disposición, desde la microbiología, radiología, cualquiera que llamas tienes la ayuda inmediata. Claro, eso es así de verdad. Si eres un médico internista, pues si pides la analítica, tienes que esperarte 48 horas o tal. Yo pido un TAC y el TAC es urgente, me lo hacen ya y me lo informan en el instante. Porque tengo que tomar decisiones al instante. Exacto. Porque si es un paciente que se está muriendo por instantes, si eso es una unidad de críticos, ese es el concepto. Claro. Si entras es para que yo pueda ayudarte y tengo que disponer de los medios para ayudarte, si no, no tiene sentido. Y lo otro pues es la medicina de todos los días del paciente que necesita ayuda y que, bueno, pues lo ves todos los días y tienes que... Y también aquí hay que valorar que la medicina, lo que he dicho antes, el paciente no solo son monitores y presiones y tensiones, es simplemente una palabra amable con un paciente o con la familia, y la interacción también ayuda mucho. Hay que tener en cuenta que la humanización de la medicina tiene que ser también muy prioritaria. Aparte de tecnificada, tiene que ser humana. En cuanto se pierde la humanidad en cualquier especialidad, macho, entonces sí que es un horror. Porque no recibes nada a cambio, ¿sabes? Y tú lo único que ves son números y no tienes a nadie que te diga lo que has hecho bien o mal, pues no, Sí. no. Entonces se convierte en, pues vamos a poner ladrillos, a ver si queda recta la pared. Eso no tiene sentido. Sí, el modelo psicosocial del paciente y del acompañamiento conjunto tanto del paciente como de la familia. Lo hablaba hace poco con una médico de salud pública que decía que muchas veces perdemos esa visión, bueno, muchas veces, espero que cada vez menos, ¿no? Pero que es algo que puede pasar y que tenemos que intentar que no pase. Todos los días hay que poner en valor eso, todos los días y en todo el equipo. Y ya te digo, a todos los niveles, fundamentalmente, tratar mis enfermeras, en cuanto yo ingreso un paciente, lo primero que se ocupan, las auxiliares y tal, es de la familia. Y si les hace falta un café, un té, sentarse, o sea, es prioritario tratar bien al paciente y a su entorno. Eso es muy importante. Nosotros en mi servicio y en donde he estado siempre nos hemos ocupado y la gente se ocupa. Eso está también en los valores de la institución. Afortunadamente. No, porque lo curramos, Sí, porque nos eso lo curramos y porque lo tenemos presente y porque sabemos que tiene que ser así, porque a nosotros nos gusta lo mismo. A mí nos gusta que nos traten igual. Entonces tienes que tratar al prójimo como a ti mismo, ¿sabes? Y déjate de otras historias. Y lo fundamental que es, que se ha estudiado y se ha comprobado, que el paciente esté cómodo, esté en una mentalidad positiva, se sienta bien, aparte de tú, el tratamiento que le tengas que hacer o le tengas que dar, cómo cambia el pronóstico del paciente. Hacer reír al paciente. A mí no hay cosa que más me gusta que cuando yo soy muy payaso. O sea, porque es que cuando un paciente sonríe, tienes ganado la leche. Es que ya se va a curar, ¿sabes? Yo con la familia soy más duro, porque la familia tiene que saber la realidad de lo que está ocurriendo y las cosas hay que pintarlas de color negro oscuro. Porque luego, si negro oscuro se convierte en sol brillante, hostia, qué bonito. Y si pasa y se convierte en negro, ya lo has advertido que es negro. Entonces es una especie de escudo que te pone. Entonces a veces tienes que ser duro porque no lo ves muy oscuro, pero es que luego viene eso. Usted me dijo, doctor, digo, no, esa frase es fundamental. Eso de que venga, pues que usted me dijo que, digo, yo no le dije que, si es que, digo, no, entonces no pueden escudarse, usted me dijo que, yo le dije de entrada que esto es muy grave, que tiene un 99,9% de morirse y tal, pero cuando llegas al paciente le dices, che, chaval, ¿cómo te estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Che, hoy te veo ahí más bonito, ¿qué tal? Entonces, distendido a tope, el paciente lo único que necesita es positividad. Yo prohíbo a los familiares que entren ahí con el llanto oiga, le prohíbo que si entre esté triste. Está ahí, está curándose. Para usted se va a salvar y para él también. ¿Por qué no ayuda en nada a saber lo que tiene el paciente en esos momentos? Luego cuando salga, si tiene algo, se le cuenta. Pero en esos momentos hay que hacer, tienen que ser anécdotas y el paciente tiene que reírse. Me parece fundamental. No, llevamos unas cuantas lecciones. Yo la verdad es que... Y difícil de aplicar, me parece. Me parece que hay que tener una maestría especial para ello.
A mis enfermeras hacemos un show ahí. Pues, ¿qué le han hecho estas brujas? Le han hecho mucho daño, es que son más brujas. No, me han tratado muy bien. Digo, sí, ¿le gusta cómo la han tratado? Dice, sí, sí. Digo, pues a mí me gusta el jamón y a ella es el champán. Hombre, si es por eso, digo, claro, tráigame jamón y champán y porque esto está contento con nosotros, ¿no? Hombre, cállate, qué tal. Tienes que distender en ese ambiente, ¿sabes? Muy bien. Eso es fundamental. Muy bien, pues te iba a preguntar si recomendarías la medicina intensiva, pero yo creo que ha quedado claro que eres un apasionado. Hombre, yo recomendaría de la lo que medicina y haces, cada ¿no? uno que elija lo que quiera. Y después cuando vaya al MIR, pues si le toca la bomba, pues que la coja. Y si le toca el petardo, pues que se lo quede. Yo qué quieres que te diga. Yo te lo digo, ¿verdad? Yo cuando aprobé el MIR, la única intención era que quería aprobar el MIR. Y me dice, hacer manicura en Logroño. Me daba lo mismo. Yo quería aprobar el MIR, quería dejar de estar encerrado en mi casa de sol a sol, estudiando, fumando y hecho polvo. Y quería salir de ahí a hacer medicina y sentirme médico y salir. Y tuve la suerte que caí enfrente de mi casa y elegí una especialidad que me ha dado muchas satisfacciones, que me ha creado y que me ha dejado permitir criar a este y conocerte a ti y bueno, tener una vida y trabajar mucho, porque el que no esté dispuesto a trabajar, pues que yo sé, que se dedique a otra cosa, que se dedique, Ahí no lo sé, veis, a punto de jubilarse y haciendo guardias a día de hoy. Sí, pues Estudiando, bueno, y estudiando constantemente, que es y otra cosa de la eso es medicina que no hemos fundamental, comentado. fundamental. Bueno, las cosas que Pero tienes que hacer en medicina, por supuesto, es trabajar con equipos. Tener gente, lo que he dicho antes, gente a la cual tú confías que sabe más que tú, y que ella esté dispuesto a ayudarte. Después, prepararte tú. Si alguien que tú confías te dice, mira, léete este artículo porque he leído esto y tal y cual. Y dices, pues léetelo tú. Pues me voy al Astra y a hacer puñetes. Pues sí. Pues hay que formarse constantemente, porque esto es la medicina es evolutiva y compleja por instantes, pero si es la intensiva, cada día sale una tecnología nueva, entonces lo que no puedes luchar, por ejemplo, un adjunto mío me dijo, mira, Nano, aquí de guardia puedes tener un problema con un paciente, puedes solucionarlo y tal, lo que no puedes tener problema es con el monitor, tienes que saber cómo funciona el monitor. No puedes estar creyéndote unos datos de un puñetero monitor que te está mintiendo. Entonces estás muerto. Entonces, toda tu tecnología, toda la que te rodea, tienes que conocerla, porque no te puede inducir a error. O sea, y en intensivos eso es importante. Tienes mucha tecnología a tu servicio. Pones ahí el chufo del ecógrafo, vas ahí sin no sabes, pues no lo pongas, tío. Si no sabes poner, o si ves ahí las presiones y ves la curva y te crees lo que te está contando, y resulta que la curva, en eso mi plantilla, mis enfermeros y toda la gente estamos súper formados. Es que es fundamental. claro. La tecnología te invade, pero no te puede destrozar, ¿sabes? Tienes que dominarla. Y si no la sabes, no la utilices, que tampoco es importante. Utiliza lo que sabes. Si no sabes utilizar no sé qué tal, pues la presión venosa, ¿sabes? Que si lo que dice, tú puedes conducir con o 50 kilómetros, elige. Si quieres saber a la velocidad que vas. Si quieres saber a qué velocidad vas, ponte un 50 kilómetros, pero léelo y que te diga la verdad. Entonces, eso es fundamental en cuanto a la tecnología y a lo que es la medicina. Todas las especialidades son buenas. Todas son buenas. Si te gustan más quirúrgicas, trauma, neurocirugía, plástica, otorrino, hay 1000. Cuando vayas al MIR, tú tienes tu listadito y si te toca ser oftalmólogo, pues serás oftalmólogo. Ese es uno de las. Por eso tenéis que capacitaros, sacar una nota de la leche y llegar allí con opciones de decir, puedo ser esto, 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 esto y esto y esto. Pero si es el 13.000 acabarás en un hospital comarcal haciendo médico de familia, que tampoco es tan malo, porque te ha tocado. Y lo que te toque a ti, lo que te sucede a ti, lo que le he dicho siempre a él, lo que te ocurre a ti es lo mejor que te puede pasar, porque te está ocurriendo. Y no te va a ocurrir otra cosa. Y si no, te presentas otra vez al MIR si no te gusta la especialidad. ¿Qué tiempo tienes? Eso es. O sea, cualquier especialidad es buena. Después llegará el momento que, claro, no puedes elegir la que tú quieres hacer. Yo quiero ser especialista en cirugía. Sí, bueno, del luego ahí mosquito, cada uno. de lo que sea. Entonces, pues tendrás que cogerte la que te toque camino. y dentro de las que te toque, una que te satisfaga. Y si no, a intentar la que quieres. Siempre. Y sobre todo, trabajo, trabajo y trabajo. Y a partir de ahí ya decidirá.
Muy bien, pues ¿algo más que comentar de medicina o pasamos a la pregunta que estamos esperando todos sobre tu canción? La medicina es lo que te he dicho yo, tienen que ser equipos multidisciplinares, bien cohesionados, sobre todo trabajar en equipo, aprender y humanización. Saber que tú eres parte de un equipo y que recibes lo que das. Y a partir de ahí, con esas premisas, poco más, preparación, buen talante, ser buena gente. Y la residencia es divertidísima, muy divertida. Conoces a mucha gente con las mismas inquietudes que tú, con los mismos miedos que tú. Es lo mismo que tú. Ha estado trabajando durante años para llegar a lo que quiere. Lo va a obtener y lo tiene en la mano. Y ahí, a disfrutar con ellos. A ir de fiesta, mucha fiesta. Que trabajo también hay, pero también se divierte. Yo lo pasé muy bien. Yo te juro de verdad que yo os envidio, pero solo por los 5 años de residencia. No por lo de luego, yo ya lo he pasado. Pero la residencia es una caña impresionante. Pues bueno, mi canción. Acércate un poquito. Mi canción, a lo que íbamos. Sí. Tiene controversia, ¿eh? Venga. No es lo que significa. Por supuesto, yo soy de los Pink Floyd. Vale, yo también, me gustan. Coming Back to Life. No es que sea la reanimación lo que me lleva a volver a la vida, sino el coming back es la superación. Frente a la adversidad, frente a la soledad, frente a estar hundido, pues es el resurgimiento, el mirar al sol. Esta canción de Pink Floyd, a mí me gusta todo Pink Floyd, pero pues es esa. Coming Back to Life. Creo que para un intensivista, aunque digamos que no lo dices justamente por el título. No lo digo por el título, pero lo engloba. Lo engloba. Me gusta mucho esta canción. Te has sorprendido, Te has sorprendido. Sí. Lo sabía. Creías que era un carroza, Ha sido un Ricardo, placer, chavales. un placer. Muchas gracias. Ya Let's tenéis golf. vuestro primer episodio, en fin, con un invitado. Esperemos que vengan muchos más con usted, Ricardo. Ha sido un placer, chavales. Vaya bien, chaval. Gracias. Bueno, Muy bien. let's golf. Let's golf.